¿Cuántos de ustedes en esta mañana, primeramente les saludo en el nombre del Señor? Bienvenidos a la casa del Señor. Pero ¿cuántos de ustedes hubiesen deseado quedarse adorando al Señor? ¿Verdad que sí? Ha habido una hermosa presencia y la hay todavía porque el Señor no se ha ido, está en este lugar. Y mientras los muchachos adoraban y nos elevaban a la presencia de Dios, había algo poderoso, una presencia tan sublime, ¿verdad? Que a veces uno no quisiera terminar o salir de ahí, ¿verdad? Y cuando uno se penetra en esa adoración, en esa relación con Dios, es algo especial. No hay nada que se compare con eso, ¿verdad que sí? Amén. Y yo quiero que usted en esta mañana adore a Dios con libertad. Y lo pueda hacer con su corazón en la mano. Decirle, Señor, aquí estoy para adorarte, para glorificarte, para sentir tu presencia. Si hay un tiempo en el cual yo no he podido sentirte cerca de mí, que sea hoy. Y que yo pueda ser revestido por tu Espíritu Santo. ¿Cuántos no nos alegramos, verdad? Como los que hemos estado aquí por un tiempo ya en la congregación, de cómo la juventud se ha levantado en este lugar. Y ver el liderazgo, ver cómo se está moviendo Dios en medio de la juventud. Y no solamente con la juventud, sino con nuestros niños. Cada vez vemos más niños. Cada vez pareciera ser un problema, pero es un problema bueno. Porque Dios está haciendo que su iglesia crezca, ¿verdad? Y que la gente tenga temor y que traiga a sus niños a recibir la palabra de Dios. Y no solamente los niños, sino nuestros jóvenes que hoy en día están tan impulsados a desviarse en las cosas que muestra el mundo, pero por lo menos hay una esperanza y hay una iglesia que está en pie de lucha y hay jóvenes que han decidido decirle no al mundo y decirle sí a Cristo. Amén. Qué bueno es el Señor. Óigame, y cantábamos, ¿verdad? Que en medio del lamento hay gozo. Parecería, ¿verdad? Que no hace relación. Que dentro del lamento, dentro de la aflicción haya gozo. Pero así dice el Señor. ¿Verdad que sí? El salmista lo decía. Y en muchas partes de la Biblia lo encontramos. En medio de la aflicción está el Señor. Y ahora decíamos Jesús, Jesús. Solamente con decir ese nombre y reconocer que Jesús es nuestro Dios, que Él es nuestro consuelo, que Él es el que trae paz, que Él es el que trae, aleluya, alegría a nuestra vida. Ay, no hay nada más. Amén. Y le digo una cosa que a veces uno como que el enemigo, bueno, yo diría que muchas veces el enemigo, muchas veces son pensamientos, muchas otras cosas que tratan de desviarnos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos preparándonos en la mañana y algo nos dice, espérate, ¿por qué no te quedas? Ay, que se me rompió la nevera. O se me dañó esto, o se me dañó esto. O que viene una visita. O que vienen fulano, mengano, perencejo. Mire, en el nombre del Señor, no permita que el diablo le venga con esos truquitos. Repréndalo y véngase para la casa del Señor, porque algo Dios tiene para usted. Y le digo que de acuerdo a las circunstancias que están sucediendo y muy cercano, ¿verdad? A cosas que han sucedido ahora en el presente. En un momento dado, cuando estaba preparando el mensaje, yo decía, pero Señor, dame otro pensar, dame otro título, trae algo a mi mente. Pero cuando pensaba en los acontecimientos, no solamente en cosas que hemos ya vivido presentemente, que hemos recibido noticias, de repente pensaba también en gente, aleluya, que están en angustia, que han pasado por dificultades, que están en dolor. Y entonces algo venía a mi mente, entonces
Entonces, ¿cómo? Si vamos a adorar a Dios, si vamos a predicar el mensaje, ¿qué hacemos con el dolor? Si decimos que le estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios grande, ¿qué hacemos con el dolor? Hay gente que está pasando por circunstancias difíciles, que están pasando que han recibido noticias momentáneas o de repente, o que están pasando por alguna enfermedad, algún dolor que tiene que ver con físico, pero muchas veces hay dolores espirituales, hay cosas en nuestras vidas que nos han alejado de Dios y nos han puesto a estar en un dolor profundo. Pero le digo algo, mi hermano, que aunque estemos en el dolor, que aunque estemos en tristeza, aunque estemos en angustia, Dios está ahí. Amén. ¿Qué hacemos con el dolor? Porque hay gente que lamentablemente tienen que vivir con el dolor. Hay gente que tienen que pasar por dificultades. Pero algo le digo, el dolor no debe ser causa para que nos arrinconemos, nos metamos en una esquina y pensemos que no hay más, aleluya, solución, que no hay ya alguna solución para nuestra vida o para lo que estamos pasando. Le digo, hay solución. Hay gente que puede en un momento dado sentir un dolor y el dolor se va. Hay gente que tienen circunstancias que tienen que vivir con ellas permanentemente. Pero algo le digo, aleluya, en medio de la aflicción está el Señor. ¿Qué le sucede a nuestra alma cuando experimentamos una profunda y personal aflicción? ¿Qué función tiene el dolor en nuestro caminar con Jesús? ¿Habrá alguna función? Fíjense que en este breve pasaje que le vamos a leer en Pedro, en Primera de Pedro, él lo explica todo. Fíjense que cuando vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 9, pero antes de ir a estos versículos, Pedro estaba saludando a los expatriados, a los que habían sido expatriados en la dispersión. Estaban en el Ponto, los que estaban en Galacia, los que estaban en Capadocia, los que estaban en Asia y en Britania. Esta gente, por seguir a Cristo, habían tenido que huir de su tierra, ¿verdad? Y esto creaba dolor porque tenían que alejarse de su familia, tenían que alejarse de su gente, de su más allegado, tenían que huir de lo que tenían, de sus conveniencias, de sus hogares, para ir a un lugar desconocido. Esto traía dolor. Pero fíjese lo que le dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estás en dolor, estás en tristeza, estás en angustia. Hay algo reservado para nosotros que va a durar para una eternidad. El dolor va a ser transitorio, la tristeza va a ser transitoria, pero el gozo del Señor va a ser eterno. Aleluya. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero fíjese lo que habla después de decirte tantas cosas maravillosas en estos primeros versículos. El versículo 6 nos recuerda Pedro y le dice: en el cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos no se alegran de que algún día vamos a recibir algo eterno? Amén.
de que el dolor se va a desaparecer, de que no va a haber más tristeza, de que no va a haber más muerte, de que no va a haber más enfermedad. ¿Cuántos no nos alegramos de eso? Pero mientras estemos en esta tierra, se nos dice que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El que le haya presentado a usted un camino de rosas sin espinas, le mintió. Y nos atrevemos a decirlo desde aquí del altar porque no hay nada, no hay un evangelio como ese. En el evangelio, en las buenas nuevas que nos dieron, en lo que nos trajeron y nos sembraron, ¿verdad? En nuestra tierra fértil, se nos dijo que íbamos a tener aflicción. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos han visto a Jesucristo? Pero estamos aquí por fe, y nuestra fe se genera, se crece cada día con esa esperanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Así que, hermanos, si tuviéramos que terminar el mensaje ahora, solamente quiero que usted salga de aquí confiado que aunque usted esté pasando por aflicción, que aunque esté pasando por dolor, aleluya, si tiene que vivir con el dolor, viva, pero tenga la confianza de que hay consuelo de parte de Dios. De que si usted pone esa carga en las manos de Dios, Dios le va a sustentar y le va a dar la respuesta para que usted pueda vivir en el dolor. Aleluya. Así que tenga confianza en el Señor. Pedro nos dice 3 cosas importantes aquí acerca de las penas y el dolor que experimentamos. Primero, que la aflicción trae tristeza, pero dura algún tiempo. ¿Estamos claros hasta ahí? Nos lleva a una fe probada. Amén. Y es un vehículo que resulta en poderosas muestras de gloria a Dios. Porque cuando usted, en medio de la aflicción, en medio del dolor, usted clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Pero no se queda ahí. Nos va a mostrar cosas que jamás nosotros imaginábamos o pensábamos. Fíjese qué grande es el Señor. Él dice, confía en mí, clama, clama, clama a mí. Y yo te responderé. A veces nos quedamos solamente en el clamar, pero se nos olvida que Él va a enseñarnos cosas grandes. Si usted lo cree, Él lo va a hacer. Si usted lo cree, Él lo va a hacer. No importa en la tristeza, en el dolor, Dios lo va a hacer. Clama a Él. Jeremías, ¿verdad? Lo que se conoce como el profeta llorón. Si usted lee Jeremías y lee Lamentaciones, usted va a decir, pero el que escribió esto parecía que estaba llorando todo el tiempo, quejándose todo el tiempo. ¿Verdad? Pero ¿quién pensaría que algo tan doloroso podría terminar bendiciéndonos tanto? Amén. Así que confíe en el Señor, mi hermano. Usted no está solo. El pastor lo decía desde aquí, usted no está solo, no estamos solos. A veces pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Aleluya. Cuando venga ese pensamiento a su mente, aleluya, párese firme. Dígale, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Y siendo verdad,
sensible al corazón a través de este mensaje. Quiero ser claro y consciente, y quiero que usted también lo sea, que no todo dolor, no toda aflicción viene a causa del pecado. Hay dolor que viene a causa del pecado, pero hay dolor que viene a causa del pecado de otro. Y muchas veces las aflicciones también vienen porque vienen a nuestra vida, no porque estemos en pecado. Pero tenemos que saber cómo enfrentar todas estas circunstancias y estas situaciones y en quién confiar. Entonces, ¿qué hacemos con el dolor? Esa es la pregunta. Tenemos que acudir a Dios, que es el Dios de toda consolación. Si usted no acude a Dios, que es el que le puede dar el consuelo a usted en medio de las dificultades, entonces usted va a permanecer en un dolor profundo que posiblemente le traigan pensamientos de suicidio. Señor, reprenda al diablo. Que le traigan momentos, aleluya, de depresión. Que traigan momentos en que usted se encuentre que no tiene a nadie, aunque tenga toda su familia a su lado. Que usted piense que el mundo se va a acabar o que usted va a morir instantáneamente. Reprendamos al enemigo de nuestras almas y comencemos a confiar en que hay un Dios que consuela nuestras vidas en medio de la aflicción y en medio del dolor. Va a llegar tristeza a nuestros corazones y nos dolemos con la tristeza. Pero no permanezcamos dolidos. Permanezcamos confiados en el Señor. Yo no sé por qué dolor o por qué circunstancia usted está pasando. Posiblemente el Señor trajo a mucha gente en este lugar con algún tipo de circunstancias, pero yo quiero que usted salga hoy de aquí confiado, que Dios trae consuelo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Escuchó? Esa es la palabra de Dios. Por eso, si usted, en vez de ir al recetario a buscar diferentes recetas para remedios que le puedan quitar el dolor, la tristeza, la angustia, nuestro recetario es la Biblia. Esa es la palabra que nos va a dar el aliento, que nos va a dar la respuesta al dolor, a lo que podamos estar pasando. Dios, esa respuesta está ahí en la palabra del Señor. Y por eso es que hemos estado recibiendo palabra de Dios a través del mensaje de nuestro pastor, donde se está hablando, ¿verdad?, del terreno, de la siembra, de la buena semilla. La buena semilla cae en un buen terreno. Le aseguramos a usted, aleluya, que como si lo vemos metafóricamente, cuando usted, aleluya, cuando el terreno es arado, está pasando por dolor. Pero cuando se le echa la buena semilla, y si es terreno bueno, esa semilla va a germinar. No se va a acabar el dolor posiblemente, pero esa semilla buena le va a hacer germinar y le va a hacer crecer su fe y le va a hacer crecer su confianza en el Señor. Amén. En el mundo tendréis aflicción y usted sabe lo demás. Pero confiad. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios, que es la fuente de toda consolación. Muchas veces el consuelo lo buscamos en otras personas o cosas. Y no queremos decir que no tengamos confianza en hablarle a otras personas. Siempre es bueno también tener una persona en la que podamos confiar y podamos compartir nuestro dolor. Pero sepa a quién se lo comparte. No todo el que usted le comparte sus cosas de dolor o de privacidad, aleluya, es la persona correcta. Pídale al Señor que lo dirija y que le pueda dar esa persona de confianza, porque a veces hace falta, ¿verdad que sí? Pero muchas veces cuando buscamos ese consuelo, a veces intentamos resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. Rara vez nos acordamos de Dios como nuestra primera opción.
pensamos en fulano, en mengano, pensamos en el doctor, pensamos en los primeros remedios que podamos resolver antes que Dios. Pero invirtamos la cosa, pensemos en Dios primero. Pero el deseo de Dios es que acudamos siempre a Él. Fíjese que el dolor profundo abarca más allá de la tristeza muchas veces. Trae desconsuelo, aflicción, muchas veces depresión, ansiedad. Trae todo lo que enferma nuestro físico, nuestro cuerpo físico y aún nuestra alma, afectando nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué? Nos quejamos. Eso es lo primero muchas veces que hacemos. Comenzamos a quejarnos y no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo podemos hacer. Fíjese que el dolor de Jeremías lo empujó a acusaciones airadas contra Dios. Y era el profeta de Dios. Aleluya. Era como si el profeta dijera perseguido y torturado. Era como si estuviera gritando. Y en Jeremías 27, usted lo ve, yo no le di este versículo a los muchachos, pero dice, es como si cuando él dice, Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Es como si hubiese dicho, cambiándole la palabra, Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Tú me has convocado como profeta de tu pueblo y más que yo le hablo, lo que hacen es que se burlan de mí, me golpean, me encarcelan, he sufrido, pero aún así Jeremías no se quitó. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, siguió predicando el mensaje de Dios. Aquel pueblo tenía la cabeza dura, pero él siguió, persistió. Así que usted persista en medio del dolor, de la dificultad, persista, confíe en Dios. Amén. Y tenemos un ejemplo de expresión aún más cercana, podríamos decir, el mismo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo vemos en Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34. Usted lo puede buscar. Tampoco se lo di a los muchachos, los castigué. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecería que era como si el Señor, aleluya, le estuviera acordando a todo el mundo y estaba citando las palabras del salmista. Y usted lo puede ver en el Salmo 22. Si no me estoy equivocando, no me critique si me equivoqué de algún versículo o algo. Cuando el salmista también dijo las mismas palabras, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Estas palabras son de angustia. Y usted tiene derecho a angustiarse. Usted tiene derecho a pasar por tristeza. Usted tiene derecho aún a veces hasta decir, Señor, pero me abandonaste. ¿Qué pasa? No te veo. Yo te estoy sirviendo. Yo en medio de todo este caminar contigo, no te veo. ¿Qué pasa? ¿Por qué viene tanta circunstancia a mi vida? ¿Por qué viene tanto dolor? ¿Por qué vienen momentos difíciles? Pero el Señor te dice, confía en mí. Confía en mí. Aleluya, no vas a permanecer en el dolor. No vas a permanecer en la angustia. No vas a permanecer en todas estas circunstancias que vienen a nuestra vida. Dios tiene consuelo para tu vida. Amén. ¿Y qué más podemos hacer con el dolor? Hay que abrir nuestro corazón y hay que reconocer la realidad del dolor. Ay, ¿cómo reconocemos la realidad del dolor? ¿Cómo lo hacemos? A veces hay que abrir nuestro corazón y ser sinceros y decir, por algo estoy pasando por este momento difícil. Y cuando nosotros comenzamos a recapacitar y a ver por qué nos está pasando, entonces podemos ver más claro lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra visión va a ser ampliada y vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9.
Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Escuchó. Eso era Pablo hablándole a los corintios. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Óigame, es como si Pablo nos estuviera diciendo a nosotros, sí, vas a tener momentos difíciles, pero es para que no confíes en ti mismo, es para que confíes en Dios. ¿Me escuchó? Él es el único que nos puede resolver nuestras circunstancias y nuestras situaciones. Y posiblemente lo vamos a estar escuchando muchas veces, ya lo hemos escuchado ya repetitivamente, pero es que porque Dios quiere que nosotros sepamos y confiemos en Él plenamente. Aquí Pablo nos enseña cómo la prueba que estaba atravesando lo llevó a confiar únicamente en el único que le podía ayudar. Pablo, si usted lo puede decir y lo podríamos decir, fue uno de los grandes evangelistas, ¿verdad? Y lo vemos porque hay un sinnúmero de libros, casi 13, ¿verdad? De solamente dirigidos o siendo escritos por reconocidos que han sido escritos por Pablo. Y todos los viajes que él hizo, Pablo hizo un sinnúmero de viajes misioneros, ¿verdad? Que parecería imposible. Pero aún así, Pablo en esa condición de un hombre de Dios, ¿verdad? Siempre se quejaba de un aguijón que él tenía. Ya posiblemente hayamos muchos aquí que nos quejemos a veces ante Dios de algún aguijón. Pero usted sabe lo que le dijo el Señor. Cuando Pablo dijo, pero sí, papito, si es tu voluntad, quita, llévate esta agonía, este aguijón de mí, esto que me está haciendo difícil la vida. ¿Qué él le dijo? Bástate de mi gracia. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. El poder de Dios se va a perfeccionar en tu debilidad. El poder de Dios se va a perfeccionar en tu tristeza. El poder de Dios se va a perfeccionar en tu angustia. El poder de Dios se va a manifestar y se va a manifestar en el dolor. Confía en el Señor. Los problemas grandes cuyas soluciones ocupan nuestras manos vienen a nuestras vidas para enseñarnos que debemos confiar únicamente en Dios. Por tanto, lo que tenemos que hacer es enfrentar el dolor. Enfréntelo, mi hermano. Es abrir nuestro corazón a Dios reconociendo que tenemos el problema y que no podemos solucionarlo sin su ayuda. Amén. ¿Y qué más podemos hacer con el dolor? ¿Qué hacemos con el dolor? Entonces tenemos que tener una limpia conciencia, confesando el pecado y las ofensas del pasado. Ay, aquí es donde no nos gusta. Qué bueno es hablar del consuelo de Dios y qué bueno es hablar de la misericordia de Dios y qué bueno es hablar que Dios tiene respuesta para nuestras vidas. Pero tenemos para recibir esa fortaleza de Dios, una de las cosas que tenemos que tener es nuestra conciencia limpia. Y lo hacemos confesando nuestros pecados. Si hay algún pecado oculto, algún pecado que nos está alejando, que sabemos que estamos viviendo en ese pecado, libérese de él. Dígale al Señor, límpiame. Aleluya, tú moriste en la cruz por mis pecados. Sácalo de mí. Te lo confieso en el nombre del Señor y le aseguro que va a seguir posiblemente en el dolor, pero posiblemente sea más llevadero en el Señor. Amén. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Escuchó bien?
No se lo está recalcando como muchas veces vemos a nuestro pastor o los maestros o en este momento. Es la palabra de Dios. Y si usted no sabe dónde está Proverbio, busque una Biblia, olvídese del teléfono. Busque una Biblia y comience a buscar. Usted se va a dar cuenta que eso está ahí. No es porque lo queramos decir, es porque está en la palabra de Dios. Amén. Una limpia conciencia delante de Dios nos ayuda a acercarnos más a Él y sentir su consuelo. Si existen pecados no confesados, lo mejor es ponernos a cuenta con Él para que no haya obstáculos que dificulten nuestra comunión con el Señor. Ya que son nuestros pecados los que nos alejan de una comunión perfecta con Dios. Se acabaron los amenes. Aleluya. Y hermanos, cuando a veces, ¿cómo era que el maestro decía? Usted ve que yo estoy apuntando para allá. Hay uno para allá, pero hay tres señalando para acá. Y por eso cuando nosotros nos paramos en este lugar a traer el mensaje de Dios, tenemos que tener mucho cuidado y saber que la palabra de Dios con el mensaje de Dios no se juega. Amén. Así que, como lo he dicho otras veces, no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Que tenemos que estar a cuenta con Dios. Así que lo mejor es humillarnos delante de su presencia y pedir perdón por ellos. Eso es lo que nos pide el Señor, reconocer. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, ahí está Dios. Para limpiarnos. Decía el pastor, ¿verdad? Citando, nos limpia y nuestra forma de vernos va a ser más blanco que la lana, más blanco que la nieve. Aleluya. No va a haber ninguna mancha. ¿Verdad? Y aún también nos habla el libro de Lamentaciones. Y quiero hacer un paréntesis para aquellos que son estudiosos de la palabra. Y el que no está estudiando la palabra, le dé picazón de estudiar la palabra también. Pero fíjese que el libro de Lamentaciones en el original hebreo dice que de acuerdo al hebreo no contiene ninguna indicación alguna que permita relacionarlo con Jeremías. ¿Verdad? Ese es el original hebreo. Aunque todavía hoy se debate, hoy en día, ¿verdad? Si lo escribió Jeremías o no. Pero fíjese, de acuerdo a una nota del texto griego, esto se lleva a la traducción de la Vulgata Latina. Y entonces se le conoció como Lamentaciones de Jeremías. Y si usted va al libro usted va a la Biblia, ¿qué está primero? Aleluya. Y después, Lamentaciones. Si es pura casualidad, pues posiblemente, pero ¿verdad? Así fue que se distribuyó cuando, ¿verdad? Cuando el concilio y cuando, ¿verdad? Ay, Padre, se me fue la palabra. Pero cuando el canon, muchas gracias, cuando el canon distribuyó y dijeron, bueno, estos son los libros que realmente son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se distribuyeron de esa manera. Pero sea Jeremías o no, fíjate que Lamentaciones nos dice que en 3:22, fíjate qué lindo. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aleluya. O sea, aquel pueblo podía haber sido desaparecido de la faz de la tierra por cabeciduro, ¿verdad? Porque por más que Dios los escogió, siempre se iban en contra de los preceptos de Dios, se iban a hacer tantas cosas, pero Dios decidió. Dice el que escribió Lamentaciones, dice, os podían haber sido ¿qué? Consumidos.
pero nunca decayó la misericordia de Dios. Amén. Gracias, gracias Señor, gracias Señor. Eso deberíamos decir, gracias. Y así mismo nos toca a nosotros, aunque hemos sido cabeciduros, aunque hemos insistido en pecar muchas veces, aunque hemos insistido en estar en diferentes circunstancias que no agradan a Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Esperanza y liberación de un pueblo cautivo por la desobediencia, el pecado, sumidos en el dolor. Pero ¿qué les digo? No solamente a este pueblo, a nosotros como iglesia hay esperanza. La misericordia de Dios nos acompaña todos los días. Entonces, tenemos que encontrar el lado positivo de un proceso de sufrimiento. Y usted me dirá, es difícil. Si estoy pasando por dolor, por tristeza, yo encontrar un lado positivo. Nosotros todos podemos aprender de las dificultades. ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros en nuestras experiencias laborales o con experiencias que hemos tenido personales, muchos de nosotros hemos aprendido a que cuando llegue una circunstancia similar ya tenemos, aleluya, posiblemente la esperanza de que vamos a poder solucionarlo en el futuro. ¿Verdad que sí? Porque hemos aprendido de eso. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 11 dice, Segunda de Corintios capítulo 7, 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación. Esto es todo lo que habéis mostrado limpios en el asunto. Fíjense que cuando Pablo le habla estas palabras a los corintios, él está contento. Por eso es que nosotros debemos estar contentos que cuando recibimos la palabra de Dios, y no siempre es ¿verdad? De pasarnos la mano, que muchas veces viene como regaño, muchas veces lo sentimos así. Usted debe decir gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Y aunque en este momento posiblemente estoy en tristeza y en dolor y estoy encima de eso, estoy recibiendo como un regaño, aleluya, es porque tú quieres tener cuidado de mí. Es porque tú no quieres que yo me descuide, tú no quieres que yo me desvíe. Y por eso es que Pablo en este momento, en esta segunda carta, en la primera carta le habló fuerte a los corintios, pero en esta carta le está diciendo qué bueno que en medio de todas estas circunstancias ahora ustedes están dando ejemplo, ustedes son testimonio puro de lo que Dios ha hecho en ustedes. Amén. Y tenemos que ser testimonio para los demás en medio de las dificultades. Salmos capítulo 22, versículo 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni él ni escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Que cuando clamó a él, le oyó. O sea, Dios nos oye. Amén. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Escuchó? Dios está cerca a los quebrantados de corazón. Y si usted está quebrantado en esta mañana, algo le entristece, Dios está cerca. Y salva a los contristos de espíritu. Y muchas son las aflicciones del justo. Aleluya. Qué bueno que mucha gente, aleluya, está atenta al mensaje y está aprendiendo la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas. No dice de algunas, no dice de esta y de otra, dice que de todas. Si usted cree eso, diga un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Yo creo que lo puede hacer con más fuerza. Si usted cree que Dios lo va a librar de toda aflicción, diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya. Yo le voy a compartir esto porque yo sé que lo he compartido con los caballeros. Pero a veces hay gente, ¿verdad?, que nos dificulta
decir aunque sea un amén. Y miramos como para los lados a ver si están mirando. Y yo siempre le traigo a todos los caballeros porque y lo comparto con ellos y nos gozamos, ¿verdad? Y hay gente, hay hombres, vamos a decir por decir hombres, ¿verdad? Que se sienten tan poderosos que a veces es difícil levantar. ¿Te acuerdas del que? ¡Gloria a Dios! Entonces yo le digo, bueno, pero había este hombre que practicaba las artes marciales. Y decía, pues yo tengo que aprender a alabar a Dios de alguna manera. ¿Verdad que sí? En medio de las dificultades de él que él tenía. Y él dice, bueno, pues, ok, pues voy a practicar. Y se paraba, como él sabía arte. Yo no sé ninguna arte marcial, así que no. Si usted sabe, pues no me... Y dijo, me voy a parar frente al espejo. Y entonces se paró en una forma no sé. Y dijo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí, entonces pudo adorar a Dios. ¿Ve? O sea, si usted no tiene algún método, no ha aprendido algún método de adorar a Dios con libertad, invéntese el suyo y usted va a ver que se va a soltar y va a comenzar a adorar a Dios. Aleluya. Entonces, atrévese a confiar en el poder de Cristo. Ya estamos terminando. Los muchachos, no sé. O no, pero ponemos al pastor. Atrévese a confiar en el poder de Cristo y espere pacientemente en constante oración. Filipenses 4:13. ¿Quién no sabe ese versículo? Aleluya. Aleluya. ¿Cómo es que dice? Porque lo están leyendo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que finalmente, hermanos, debemos confiar en Dios. Que Dios nos sacará de la situación en la cual nos hemos encontrado. Como cristianos debemos confiar en que Dios y que Él solamente tiene el control. Amén. En nuestra vida. Y el poder para responder a cualquier necesidad. Solo necesitamos esperar con paciencia. Y yo sé que sin embargo no es fácil. Si usted está en dolor, confíe en el Señor. Perdón. Si usted está en tristeza, confíe en el Señor. Si usted ha recibido una noticia repentina, confíe en el Señor. Dios le va a dar la fortaleza. Si el doctor le ha indicado algo con su salud física, confíe en el Señor. Dios está con usted. Si usted está pasando por una situación familiar difícil, confíe en Dios. Dios está con usted. Si usted está pasando por una situación migratoria, confíe en Dios. Dios está con usted. No sé por qué me vino eso a la mente, pero hay muchas situaciones. Y yo sé que hay gente que le sirve al Señor con confianza. Y yo quiero que usted siga confiando en Dios. Dios tiene la respuesta. Posiblemente no se la dé mañana. Posiblemente no se la dé hoy. Posiblemente venga en un momento, pero espere, confíe en Dios. Amén. Aleluya. Esa respuesta viene, se lo aseguro, si usted hace la voluntad de Dios. Así que para lograr vencer la ansiedad o preocupación que los problemas nos causan, Pablo dice que debemos acudir a la oración. Y si nos vamos unos versículos antes del capítulo 4 de Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, escuchó, y ruego con acción de gracia. Con acción de gracia. No es que vayamos ante Dios reconociendo nuestra plegaria, nuestra oración, nuestras dificultades, a quejarnos y a tirarnos a morir, sino que lo hagamos con acción de gracias. Qué difícil es, pero el Señor nos lo dice, confiar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz
de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos con el dolor? Ya usted lo escuchó. Aleluya. ¿Qué hacemos con el dolor? Acudiendo al Dios de toda consolación, abriendo su corazón y reconociendo la realidad del dolor, teniendo una limpia conciencia, confesando sus pecados, encontrando el lado positivo del proceso del sufrimiento y confiando en la fortaleza de Cristo en usted para tener el poder de reconstruir su vida. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.